Oiga, quiero saber si me escuchan bien. Para saber si me escuchan bien, que alguien levante la mano con indicación de que sí me están escuchando. Ah, gloria a Dios. Disculpen, no soy un perito con esto de las computadoras, la verdad que estoy bien complicado y bien nervioso, pero confío en Dios, he orado bastante y confío en Dios que el tiempo que estemos juntos va a ser de bendición. Primero agradecerles este honor que me conceden, este privilegio de ser el portador del estudio para su iglesia esta noche. Agradecer la confianza que me da el pastor Alex, la confianza que me dan los líderes de la iglesia, porque es de alta responsabilidad compartir la palabra con el pueblo de Dios. La pregunta más importante que tengo que hacer, y necesito que alguien me responda. Yo tengo las 6 de la tarde con 16 minutos, lo que significa que allá son las 7 de la tarde con 16 minutos. ¿Hasta qué hora tengo permiso para abrir mi boca? Porque no quiero que el Señor me diga, deja ir a mi pueblo. Ahí me hablaban de que era como 1 hora y cuarto, de 7 a 8 y cuarto. ¿Está bien así? ¿Está bien? De todas maneras, mi hermano, tú que tienes, al que conozco más, para bien o para mal, y que está sentado en la primera fila, cuando tú veas que ya llega la hora de que se acabe esto, me empiezas a hacer algún tipo de señal, me pasas la mano por el cuello, cualquier cosa que indique que tengo que guardar silencio. ¿Ok, papito? Ok. Me alegro mucho que estén todos acá. Me imagino que trajeron sus Biblias. Los que trajeron la Biblia, levanten su mano. A ver, los que trajeron Biblia, levanten su mano. Ah, gloria a Dios. Amén. Perfecto. Y el que no, entonces encienda su teléfono, pero no lo ponga en Facebook, póngalo en alguna Biblia. Me encargaron específicamente tratar Romanos capítulo 8 del verso 28 en adelante. Romanos 8, 28 en adelante. Así que es ahí donde yo debo tomar el tema. Sin embargo, necesito ponerme en contexto, necesito que todos estemos en el contexto de la carta a los romanos. Partir diciendo que la carta a los romanos es la carta de mayor peso teológico de toda la Biblia. Repito, la carta a los romanos es la carta de mayor peso teológico de toda la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios. De Génesis a Apocalipsis, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Sin embargo, no todos los libros ni todas las cartas tienen el mismo peso teológico. No pesa lo mismo la carta a Filimón que Efesios. No pesa lo mismo Cantar de los Cantares que Proverbios. No pesa lo mismo Eclesiastés que Cantar de los Cantares. Hay cartas que tienen una mayor profundidad teológica y hay unas que son cartas que tienen grandes enseñanzas, pero que no tienen tanta profundidad. Entonces, la carta a los romanos es la carta de mayor peso teológico y tratar esta carta es un desafío bastante grande. Vamos a poner la carta, el capítulo 8 lo vamos a poner en contexto y quiero graficarlo de la siguiente manera. Yo sé que todos ustedes saben lo que es un sándwich, más de algunos se han comido un sándwich, quizás esta mañana desayunaron un buen café con un buen sándwich. ¿Qué es un sándwich? Un pan que lo abrimos a la mitad y le ponemos al medio quesito, jamón, tomate, depende del gusto, ¿verdad? En algunos casos solamente aceite con sal, cuando estamos un poquito pobres, pero generalmente abrimos el pan para echarle queso, jamón y tomate. Bueno, la mayoría de los teólogos coinciden que Romanos 8 es la parte de arriba de un sándwich teológico, de un sándwich espiritual. Y entonces le voy a tratar de meterme en el contexto de esto para que podamos entender por qué Pablo dice lo que dice. La primera parte del sándwich, es decir, la parte de abajo del sándwich, es el capítulo 6 de Romanos. Vaya conmigo al 6, donde el apóstol Pablo comienza diciendo, voy a leer la versión internacional, por si les suena diferente a algunos, yo tengo la versión internacional. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Entonces, cuando revisamos el capítulo 6 detenidamente, nos damos cuenta de que el apóstol Pablo está insistiendo en un punto bastante interesante. El cristiano no debe pecar. El cristiano no debe pecar. Esa es la base del sándwich, la parte de abajo. Todavía no le ponemos ni queso ni tomate.
en la parte de abajo. Pablo está diciendo, el cristiano no debe pecar. Y cuando miramos, por ejemplo, el versículo 12, que sería como un versículo clave en todo el capítulo 6, Pablo dice, por tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en sus cuerpos mortales. No permitan que el pecado reine. Es decir, que en el centro de nuestro corazón, en el trono del corazón de cada creyente, debe reinar Cristo y no el pecado. Entonces, no debe ser el pecado el que tenga el control de nuestras decisiones. No debe ser el pecado el que tome el control de nuestras emociones. Todos sabemos que Dios nos hizo seres emocionales. Dios nos hizo con la capacidad de sentir emociones. Y a veces sentimos rabia, a veces sentimos odio, a veces sentimos amor, a veces sentimos mucha pasión, a veces nos frustramos porque somos seres emocionales. Pero esas emociones debieran estar supeditadas, controladas por nuestra relación con la palabra de Dios, con nuestra relación con Cristo. Es decir, si algo me ofende en la iglesia, si algo me molesta en la iglesia, si algo me molesta en la vida cotidiana, mi reacción debiera ser la reacción de un cristiano que no se deja gobernar por el pecado. Esa es la idea que Pablo está planteando en el capítulo 6, que sería la parte de abajo del santo. No se dejen gobernar por el pecado. Y comienza el 6 diciendo, pecaremos, concluimos esto, pecaremos para que haya harta gracia. ¿Por qué Pablo comienza el capítulo 6 diciendo esto? Bueno, habría que remontarse al capítulo 5. ¿Qué pasa con el capítulo 5? Que en el capítulo 5 Pablo muestra una de las enseñanzas más profundas de la vida cristiana. ¿Cuál? La de que el pecado entró al mundo a causa de la desobediencia de Adán. 5:12, por medio de un solo hombre. 5:12 de Romanos. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad. Y aquí quiero ser claro. Cuando Pablo está hablando aquí de muerte, está hablando de muerte espiritual. Ojo con esto. Es bien importante entenderlo. Hay cristianos que no han podido entender esta parte y tienen algunas confusiones. Escúcheme. Cuando Dios le dijo a Adán en el huerto del Edén, si comes del fruto prohibido, ciertamente morirás, Dios no estaba jugando. Hay gente que cree que Dios actúa como aquella mamá que toma la chancleta y amenaza a su hijo. O te portas bien o te voy a dar, pero nunca le da. Dios no actúa así. Cuando Dios le dijo a Adán, si comes del fruto morirás, Adán murió. Pero cuando tú ves la Biblia en Génesis, tú te das cuenta que Adán siguió viviendo y que tuvo hijos e hijas y murió de viejito. Mirado así da la impresión de que Dios en realidad lo amenazó, pero no cumplió. Pero Dios cumple sus promesas. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que cambie de parecer. Lo que ocurre es que Adán murió espiritualmente. Muerte significa separación. Dios se separó de Adán. Dios lo dejó solo. Adán murió espiritualmente. Dios es el dador de la vida. Cuando Dios crea a Adán, era una masa de barro sobre el césped y Dios se inclinó, dice la Biblia, y sopló. Neuma, dice el griego. Soplo, neuma, espíritu. Sopló sobre Adán y Adán fue un ser viviente. Entonces, nosotros tenemos que entender esto, familia preciosa mía. Nosotros somos seres espirituales a los que Dios les dio un cuerpo y una mente. Pero lo que nosotros somos realmente es espiritual. Somos espíritu con mente y cuerpo. Dios, dice la Biblia, puso eternidad en el hombre. Esta carne se envejece. Bueno, ustedes se envejecen, yo no, pero nos vamos arrugando. Algunos nos vamos poniendo panzoncitos, gorditos, bendecidos por el Señor. Dios puso eternidad en el hombre. Entonces, cuando una persona se envejece y muere físicamente, muere mentalmente, pero su espíritu vive. Va a vivir siempre ese espíritu. ¿Dónde? Bueno, va a depender si tiene una relación con Cristo o no la tiene. Así que tengo que dejar sentado que cuando Pablo en el capítulo 5 de Romanos habla de que la muerte entró al mundo, habla de muerte espiritual. No tengo mucho tiempo para quedarme pegado en eso explicándolo, pero le voy a dar unas referencias que creo que son importantes.
Cuando Jesús comienza su ministerio, Jesús comienza diciendo, y no queréis venir a mí para que tengáis vida y vida en abundancia. ¿Por qué Jesús se enfrenta a gente que respira, gente que camina, gente que piensa, gente que habla, ofreciéndoles vida? Porque estaban muertos. El hombre sin Cristo camina, el hombre sin Cristo crece, el hombre sin Cristo planifica, el hombre sin Cristo se casa, el hombre sin Cristo se puede divorciar, el hombre sin Cristo puede hacer un montón de cosas físicamente, biológicamente, mentalmente, pero espiritualmente está muerto. Desde que Adán pecó, esa muerte pasó a todos los seres humanos. Por tanto, dice Romanos 5:12, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a todos los hombres, a toda la raza humana. Ahora, ¿por qué es tan importante entender esto de que el hombre muere espiritualmente? Porque cuando hablamos del problema que se va a ver en Romanos 8, el problema de la relación con Dios, tenemos que entender de que para tener una relación con Dios, Dios tuvo que habernos resucitado. Y eso lo veremos en algún minutito para que vamos viéndolo paso a paso y lo dejemos claro, ¿no? El hombre peca, se separa de Dios. Del momento que el hombre peca y se separa de Dios, me refiero a Adán, entonces las consecuencias de esa separación son lo que hoy día nosotros conocemos como práctica de pecado. Y aquí hay algunos que se van a poner nerviosos cuando diga esto, pero necesito decirlo. Las prácticas de pecado tuya y mía no tienen la suficiente fuerza para separarte de Dios. Mira lo que te voy a decir, pon atención. Fumar, tomar, bailar, fornicar, adulterar, cometer homicidio, mentir, lo que tú quieras, no tiene la suficiente fuerza para separarte de Dios. ¿Por qué no, Pastor Miguel? Me pregunto yo pensando que alguien me está preguntando. ¿Eh? Porque todas esas cosas son la consecuencia de haber nacido en un mundo afectado por el pecado de Adán. Es decir, el pecado mayor, el papá de los pecados, el pecado más grande, el único pecado realmente importante es el pecado de Adán. Es eso lo que separa al hombre de Dios. Es eso lo que separa al hombre de Dios. Entonces, alguien puede decir, bueno, el pastor Miguel está diciendo que podemos vivir una vida en práctica de pecado. No, no he dicho eso, porque el capítulo 6 de Pablo dice, ¿pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera. Pero hay que entender que las prácticas de pecado, como la envidia, como el egoísmo, como la mentira, como cualquier cosa que tú quieras, son la consecuencia de haber nacido en un mundo bajo el pecado de Adán. Es decir, gente que nació espiritualmente muerta. Voy a explicarlo de otra forma para que lo entendamos. Supongamos que tenemos la oportunidad de conocer a un ser humano moralmente perfecto. Imagínate que tienes la oportunidad de conocer tú a una persona, un vecino, un amigo, que moralmente es perfecto. Es decir, siempre fue buen hijo, es un excelente esposo, le entrega el cheque cerradito a su señora, muy buen vecino, jamás ha tenido malos pensamientos, jamás ha dicho una mala palabra, nunca ha sentido envidia, jamás ha sido egoísta. Es decir, el tipo moralmente perfecto. Pero si no tiene a Cristo, se va al infierno. Porque nadie va a ser salvo por ser moralmente perfecto. Esta es una de las cuestiones que hay que analizar con detenimiento, señores. Nadie va a irse al infierno por ser malo. Repito, nadie se va a ir al infierno por ser malo. La gente se va al infierno por no tener a Cristo como salvador de sus vidas. Nadie se va a ir al cielo por ser bueno. Porque si para ir al cielo hay que ser bueno, ni ustedes ni yo vamos para el cielo. Si la salvación es por no pecar, ninguno es salvo. Entonces, ¿por qué somos salvos? Porque Cristo se sentó en el trono de nuestros corazones y hemos asumido que Él es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, ya a pesar de nuestras fallas, ya a pesar de nuestros errores, ya a pesar de nuestras cuitas, nuestra fe en Él tiene asegurada nuestra salvación. Si usted mira el capítulo 5, verso 15, dice, pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre, Adán, murieron todos,
quiero ser enfático en esto, porque yo he notado que en muchas partes la iglesia del Señor no tiene clara esta parte de la muerte espiritual. Y cuando no la tenemos clara, creemos que el hombre sin Cristo tiene algo de bondad, que el hombre sin Cristo tiene algo de bueno, algo ahí en el corazón del hombre que en algún momento lo puede llevar a acercarse a Dios. Pero no es verdad. Ningún hombre tiene la capacidad de venir a Cristo por sí solo, porque los hombres nacemos espiritualmente muertos. David dijo, en pecado me concibió mi madre. Y no se refiere David a que su mamá y su papá tuvieron sexo y el sexo es pecado, porque el sexo no es pecado. Se refiere a que en pecado me concibió mi madre, significa que él nació pecador desde el momento de su concepción. Lo voy a decir de otra manera. Cuando el embrión va de camino al óvulo, ese embrión ya está lejos de la presencia de Dios. Dice Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron en Adán. De eso viene hablando Pablo ahí. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Mire, la versión en inglés dice todos están cortos para alcanzar a Dios. Entonces, no importa qué tan bueno sea el vecino, no importa qué tan moral sea la vecina, no importa qué conducta tenga, si no tiene a Cristo, está lejos de la gloria de Dios y no tiene ninguna opción. Por eso que Pablo en el 5:15 dice, pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don o regalo, que es lo mismo, que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado. Entiendan. Cristo no fue a la cruz a morir por los que fuman. Cristo no fue a la cruz a morir por los adúlteros. Cristo no fue a morir a la cruz por las prostitutas. Cristo fue a arreglar el pecado de Adán. El primer Adán falló, el segundo Adán no falló. El primer Adán renunció al proyecto de Dios, el segundo Adán recogió el proyecto de Dios. El segundo Adán hizo la voluntad del Padre y entonces provocó una reconciliación para todos los que creen. Si alguien me va entendiendo, quiero levante su mano para saber que me están entendiendo lo que digo. Si voy bien, vamos claro. Gracias, gracias. Por lo menos hay 3 o 4 hermanos que levantaron su manito. No estoy... No, hay más de 4. No, gracias, hermano. Gracias, gracias, gracias. Entonces, dicho de forma simple, la madre de los pecados es el pecado de Adán. Lo demás es pecado, pero se arregla cuando el hombre... Mira, porque no quiero que piensen que yo estoy dando chip libre para que vivamos una vida de pecado, una vida licenciosa, no. Pero pasa lo siguiente. Cuando un hombre natural, sin Cristo, que tiene una vida llena de vicios, llena de contaminación, llena de prácticas nocivas que ofenden a Dios, cuando ese hombre natural, esa mujer natural se encuentra con Cristo, el Espíritu Santo entra en la vida del creyente. ¿Usted cree eso? Y entonces comienza un trabajo que se llama regeneración o santificación práctica. Es decir, el Espíritu Santo en nosotros empieza a motivarnos para empezar a dejar las cosas que ofenden a Dios y a vivir una vida de santidad. Ahora, ¿podemos llegar a la perfección en esta carne? Imposible. Pero, ¿cuál es la diferencia entre hoy y ayer conmigo? ¿Cuál es la diferencia entre hoy, mi vida de hoy y mi vida de ayer? Es que ayer cuando yo pecaba lo disfrutaba. El pecado me producía placer. Hoy día me produce tristeza. Hoy día me produce resentimiento. Hoy día me produce dolor. Hoy día cuando peco, porque no he dejado de pecar. No como antes quizás, de manera diferente a usted quizás, pero todavía peco. No lo puedo negar. Pero ¿sabe lo que ocurre? Que ahora el Espíritu Santo me invita, me mueve, me empuja a que doble mis rodillas y pida perdón. Y entonces, recuerdo la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, donde dice, hijito, si alguno hubiera pecado, abogado tiene para el Padre, Jesucristo el justo. Entonces, nosotros tenemos el perdón a mano, pero debemos dejar que el Espíritu Santo nos mueva a ese estado de reconciliación.